Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, aquí vamos a ver lo correspondiente a ácidos nucleicos. Este tema se ve en biología, se ve en genética y aquí vamos a verlo en química orgánica, pero en cada una de las materias se ven, digamos, en biología ustedes han visto cómo se constituyen, en genética verán más acerca de su replicación y aquí nos vamos a centrar en algunas cuestiones bien químicas de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los tipos de enlaces químicos que hay, la hibridación, ¿sí? Que presentan en las estructuras químicas, las polaridades de las moléculas, las cargas eléctricas de las moléculas y algunas interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas que presentan. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por su estructura base, que son los nucleótidos, que van a estar constituidos entonces por un grupo fosfato, un azúcar y, y una base nitrogenada. Bueno, en este caso, lo que ustedes tienen que ver es que ya hemos agregado algunos conceptos nuevos, donde fíjense que, bueno, aquí tenemos un azúcar que ustedes ya conocen cómo se cicla, nosotros vimos cómo se cicla este azúcar, por qué lo escribimos así. Y aquí lo que quisiera agregar es que fíjense que tengo un enlace, los tipos de enlaces, ¿sí? Fíjense que aquí tengo un enlace entre un alcohol y un ácido, por lo tanto va a ser un enlace éster, porque es entre un ácido y un alcohol, un éster fosfórico. Y en este caso ya vamos a ver las estructuras de las bases, pero tengo un enlace glucosídico entre el azúcar y la base. ¿Por qué es importante reconocer el tipo de enlace? Porque eso hace que la reactividad química sea diferente para cada uno de estos enlaces. Bueno, dentro de los azúcares presentes, la ribosa está presente en el ARN, como ustedes ya lo conocen, y la desoxirribosa. Lo que quiero agregar acá, fíjense cómo el término desoxirribosa refiere a la ausencia del grupo oxidrilo en el carbono 2. Nosotros habíamos visto los desoxiazúcares cuando vimos hidratos de carbono, así que en este caso es la variación que ocurre entre un azúcar y el otro para cada uno de los tipos de ácidos nucleicos. Ya vamos a ver que a pesar de que este cambio sea tan pequeño, tiene, eh, tiene consecuencias respecto de su reactividad química. Bueno, estas son las bases, las purinas y las pirimidinas, las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Aquí lo que tenemos que observar ahora que conocemos un poquito más de química orgánica es fundamentalmente presten atención a la hibridación de los átomos que forman estos heterociclos. En ambos casos la hibridación es sp2, ¿sí? Tanto para los carbonos como para los átomos de nitrógeno. Eso hace que estas bases nitrogenadas sean planas, la estructura es plana, ¿sí? Otro punto es que son compuestos aromáticos, ¿sí? Son heterociclos aromáticos. Entonces, si son heterociclos aromáticos, acuérdense que los compuestos aromáticos tenían baja solubilidad en agua, ¿sí? Más bien tenían un carácter hidrofóbico. Entonces, otro punto que tengo que sumar es que tienen un carácter más bien hidrofóbico, porque son compuestos aromáticos. Y el tercer punto que tendría que observar aquí es que fíjense que los átomos de nitrógeno, esto lo vimos cuando vimos heterociclos, de última repásenlo de ahí, y si no lo pueden consultar en una clase consulta, fíjense que yo tengo dos tipos de átomos de nitrógeno. Un átomo de nitrógeno con un triple enlace entre los carbonos, o sea, un doble enlace y un enlace simple, eh, y un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno que fíjese que tiene un enlace simple frente a dos átomos de carbono. La diferencia entre estos dos es fundamentalmente que en este caso, supónganse el nitrógeno 9 de la purina, tiene un par de electrones, el par de electrones no enlazante está en el orbital p, ¿sí? Que contribuye casualmente al anillo aromático. Por lo tanto, ese par de electrones no tiene actividad ácido-base. Mientras que
en el caso de los otros nitrógenos, tanto el 1, el 3 y el 7 para la purina o el 1 y el 3 para la pirimidina, el par de electrones no enlazante está sobre el orbital híbrido sp2, que está hacia afuera, o sea, el par de electrones está hacia afuera del anillo, el par de electrones no enlazantes. Entonces, esta es una gran diferencia porque en ese caso, en el caso supónganse del nitrógeno 1, el par de electrones no enlazantes está hacia afuera del anillo sobre un orbital sp2 y eso permite que pueda protonarse versus este nitrógeno que no va a poder protonarse y al revés, va a ceder un átomo de hidrógeno. Esto va a ser relevante en el momento de la unión entre las cadenas de ácidos nucleicos, en el caso del ADN, ¿no? Bueno, dentro de las pirimidinas, a su vez, estas sufren modificaciones químicas de sus sustituyentes. Fíjense que todas se nombran como pirimidina, pero por ejemplo la timina es la 2,4-dioxo, porque tengo dos grupos ceto, ¿sí? 5-metil, en el carbono 5 tengo un grupo metil, pirimidina. ¿Tá? El uracilo es 2,4-dioxo pirimidina, ¿tá? O sea, tiene dos grupos ceto, ¿sí? Acuérdense que cuando el grupo ceto estaba como sustituyente utilizábamos el prefijo oxo. Y en el caso de la citosina tiene un grupo amino y un grupo ceto, por lo tanto va a ser la 2-oxo-4-amino pirimidina. Estas diferencias, casualmente, fíjense que entre la timina y el uracilo la diferencia es un grupo metilo. ¿Tá? Bueno, esas diferencias químicas son las que las diferencian y diferencian la actividad de estas bases nitrogenadas. Fundamentalmente, lo que va a diferenciar van a ser las enzimas cuando leen la secuencia de aminoácidos, casualmente leen la presencia, por ejemplo, entre una timina y una uracilo, leen la diferencia, está en la presencia del grupo metil, ¿sí? O entre una timina y una citosina, la enzima lo que va a leer es la diferencia de estos grupos químicos. Bueno, en el caso de las purinas, fíjense que tiene la adenina simplemente es la purina con una base nitrogenada, con un grupo amino en el carbono 6, bien digo, y la guanina tiene un grupo ceto en el carbono 6 y un grupo amino en el carbono 2. ¿Sí? Eso, como les digo nuevamente, va a hacer que se diferencie su reactividad y fundamentalmente sobre las enzimas que leen las secuencias de los ácidos nucleicos. Bueno, fíjense un punto importante. La unión entre las dos hebras de los ácidos nucleicos se da por puente hidrógeno, ¿sí? Pero claro, en ese puente hidrógeno puede haber átomos dadores de puente hidrógeno y dadores del protón y otros aceptores del protón, ¿sí? Entonces, aquí es donde quería resaltar el tema de, fíjense, este nitrógeno, como tiene el par de electrones no enlazantes fuera del anillo aromático, puede aceptar un protón, ¿sí? Fíjense en cambio, este grupo amino sí va a ceder el protón. Fíjense, aquí tengo un caso bien marcado. Fíjense cómo este átomo de nitrógeno podía aceptar un protón y fíjense cómo en este caso el nitrógeno es dador del protón. ¿Tá? Los grupos ceto van a ser aceptores por los pares de electrones no enlazantes del oxígeno. Entonces, esto es muy importante porque cuando se unen las hebras del ADN tiene que coincidir que un dador de protón con un aceptor del protón para que se forme el puente hidrógeno. Si los dos son dadores, no hay unión. ¿Se entiende? Bueno, y otro punto relevante es que fíjense que en la guanina y la timina, bueno, ya vamos a ver cómo varía la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden formar por pares de base. Bueno chicos, fíjense,
Estos son los nucleótidos que ustedes ya los conocen, el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Lo que quería remarcar en esto es que fíjense que en este caso es un enlace glucosídico. ¿Sí? Aquí hoy no tenía la base nitrogenada, ahora sí la tengo. Entonces fíjense, y digamos, cuando nosotros estudiamos el enlace glucosídico, se formaba entre el enlace hemiacetálico y un alcohol, ¿sí? de la siguiente, o sea, es una nueva reacción, digamos, del enlace hemiacetálico para formar el acetal. En este caso, la diferencia es que en vez de reaccionar con un alcohol, reacciona con un grupo amino, ¿sí? Se libera igual una molécula de agua de la misma forma y en este caso se llama N-glucosídico. ¿Sí? N-glucosídico porque participa el nitrógeno en la formación del enlace. Bueno, otro punto importante que por ahí queda, que es importante remarcarlo, es que los ácidos nucleicos, o los nucleótidos, mejor dicho, no solo son los constituyentes del ADN y del ARN, como ustedes lo vieron y como lo van a seguir viendo en genética, sino que, fíjense que actúan como transmisores de energía porque son dinucleótidos del el mononucleótido de adenosintrifosfato, ¿sí? Y forman parte de el NAD, sí, acuérdense que era un dinucleótido, lo vimos, parte del FAD, parte del NAD-fosfato, parte de la coenzima A también, ¿sí? Así que no solo son parte del ADN y el ARN, sino que son parte también de otras estructuras importantes que nosotros hemos venido trabajando y que vamos a seguir trabajando. Bueno, un punto importante aquí, fíjense que fíjense que los nucleótidos se unen por enlace fosfodiéster y casualmente fíjense que aquí digamos el término enlace fosfodiéster es probable que lo hayan escuchado en biología ya, pero ahora ya sabemos qué es un éster, ¿sí? Y qué es un fosfoéster. Y en este caso Em, fíjense que se denomina una fosfodiéster porque casualmente el grupo fosfato está unido o sea, reacciona con el alcohol de su nucleótido con el del siguiente nucleótido, ¿sí? Y fíjense que es el carbono 3, lo puedo contar ahí 1, 2 y 3, ¿sí? Con el carbono 5 del siguiente, entonces 1, 2, 3, 4 y 5, que es de la ribosa. Un punto interesante es que fíjense que ahí habla de 3' y 5', y casualmente cuando ustedes vayan a genética le van a decir que se copia, digamos que el ADN tiene sentido, 3', 5', qué sé yo, que se copia, qué sé yo, bueno, toda una cuestión y todo el tiempo van a hablar de 3' y 5'. ¿Y por qué hablan de 3' y 5'? Bueno, porque casualmente se refieren a este sentido del enlace entre el carbono 5 y el carbono 3, ¿sí? Pero el agregado de prima es porque cuando yo tengo dos ciclos, fíjense que el nucleótido completo tiene dos ciclos. Tiene el ciclo de la ribosa, ¿sí? Perdón, de la desoxirribosa, y tiene el ciclo de la purina. Entonces el 1 solito, sin que no sea 1' digamos el número 1, 2, 3, 4 y 5 de los carbonos los tiene la base nitrogenada, ¿sí? Por eso digamos que es el primer ciclo, digamos. El segundo ciclo, que el ciclo correspondiente a la ribosa, se nombra como 1' y 2'. Porque no sé si se dan cuenta que yo dentro del nucleótido completo, tengo dos carbonos 1. ¿Sí? Porque uno es el carbono 1 de la base nitrogenada y otro es el carbono 1 de la ribosa. Entonces eso podría prestar a confusión y por eso al carbono de la ribosa se le dice 1', 2', 3', etc. ¿Sí? Y por eso también van a ver todo el tiempo que
que muchas enzimas actúan, de cómo se copia el ADN, todo el tiempo van a hablar del sentido en 3', 5' o viceversa, 5', 3'. Bueno, otro punto interesante es que los nucleótidos tienen la capacidad de absorber en las longitudes de la radiación ultravioleta, y esto está dado por los pares de electrones que están deslocalizados, que forman parte de los anillos aromáticos de las bases nitrogenadas. O sea, las bases nitrogenadas, que son compuestos aromáticos, le dan esa característica al, al ADN de absorber la radiación UV, ¿sí? También esto es razón por la cual la luz ultravioleta puede dañar el ADN, porque casualmente el ADN puede absorber esa longitud de onda. Bueno, este es un punto importante. Fíjense que ustedes ya vieron en biología que se unía adenina con timina y guanina con citosina, ¿sí? ¿Y por qué no guanina con timina? ¿Ah? O invertido, guadenina con citosina. Bueno, la razón es porque fíjense que tienen que estar orientados exactamente los puentes de hidrógenos, y como les decía, tiene que haber un donador de protón. Fíjense en el caso de adenina timina. Hay un donador de protón y un aceptor de protón. Donador de protón y aceptor de protón, ¿sí? Fíjense en este caso de guanina y citosina. Donador de protón, aceptor de protón, ¿sí? Donador de protón, donador de protón y aceptor de protón, y donador de protón y aceptor de protón. Entonces siempre tiene que estar. Si yo alteraría esto, o sea, si yo en el lugar de donde va la timina pongo una citosina, no va a haber atracción entre los puentes de hidrógeno, ¿tá? Porque no coincide que uno sea dador y el otro sea aceptor, ¿tá? Eso es muy importante porque le va a llevar a comprender por qué la importancia que tiene la secuencia de aminoácidos para que se pueda unir la cadena. Y otro punto muy interesante es que fíjense que entre adenina y timina tengo dos dobles enlaces, mientras que entre guanosina y citosina tengo tres enlaces de puente hidrógeno. Entonces, esto es muy interesante. Si yo tengo más número de puente hidrógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? La fuerza de unión es mayor, ¿tá? La fuerza de unión entre guanina y citosina es mayor que la fuerza de unión entre adenina y timina, ¿tá? Entonces va a ser mucho más difícil separar la cadena en zonas donde haya altas cantidades de guanina y citosina versus zonas del ADN donde haya altas cantidades o polinucleótidos de adenina y timina, ¿tá? Y eso está explicado por la cantidad de dobles enlaces. Bueno, esto es lo que seguíamos viendo. Bueno, lo de antiparalelas, bueno, eso lo van a ver, así que no se preocupen. Bueno, otro punto importante, decíamos recién, la razón por la cual se une la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Otro punto importante es que fíjense que la cadena de ADN, si bien, digamos, yo la podría dibujar de esta manera como está aquí, donde las barandas son los azúcares y el grupo fosfato. Sin embargo, siempre la van a ver de esta forma, ¿tá? ¿Y por qué la ven de esa forma? Bueno, la razón es que, acuérdense, primero que nada, las bases nitrogenadas son planas porque la hibridación es sp2, ¿sí? Entonces por eso se dibujan así en forma de peldaño, porque literalmente son planas. Pero el otro punto importante es que yo le había dicho que las bases nitrogenadas eran heterociclos aromáticos, por lo tanto tenían carácter hidrofóbico. Entonces, ¿qué pasa? Como son hidrofóbicas, tienden, o sea, hay una fuerza hidrofóbica que tienden a unirse las bases nitrogenadas y a apilarse, ¿ah? Por el efecto hidrofóbico. Entonces, al torcerse la cadena, hace que las bases nitrogenadas estén más cerca una de otra. Y la explicación a por qué tiene esta estructura es esa, ¿sí? O sea, las bases nitrogenadas ejercen una fuerza de atracción entre sí, una fuerza de apilamiento porque son hidrofóbicas, ¿sí? Y acuérdense que esto ocurre también porque yo estoy en un ambiente muy hidrofílico.
yo estoy en el núcleo donde todo es acuoso. ¿Tá? Entonces por eso todo lo que es hidrofóbico tiende a acercarse y a unirse entre sí. ¿Tá? Similar a lo que ocurre con las proteínas cuando las estudiamos. Esto es muy interesante, es impresionante cómo la naturaleza se las ha ingeniado para hacer todos estos procesos. ¿Por qué es muy interesante? Porque la unión entre las cadenas está dada por puentes hidrógenos, que esos puentes hidrógenos serían fácilmente atacables por el agua, que es el medio en el cual está el ácido nucleico, ¿sí? Sin embargo, las moléculas de agua no atacan esos puentes hidrógenos, que los podrían romper, como les digo, con bastante facilidad, porque casualmente el agua es una molécula que por excelencia genera puentes de hidrógeno, entonces fácilmente podría separar estas hélices. Sin embargo, casualmente, como el interior de la cadena es hidrofóbico, el agua no puede atacar ese interior y no puede separar las hebras. Y aquí viene también una genialidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ADN tiene que abrirse y volverse a cerrar. Si hubiese un enlace covalente entre las bases nitrogenadas, este proceso sería desde el punto de vista energético mucho más complejo y también daría lugar a mucho más alteraciones, ¿sí? Porque desde el punto de vista energético es más difícil romper un enlace covalente que una tracción puente hidrógeno como lo estamos viendo acá. Entonces es como que le da, digamos, por un lado tiene esa capacidad de poder abrirse con cierta facilidad la cadena, que lo necesita para poder replicarse, y por el otro lado está protegida del ataque del ambiente en el que está. Bueno, un punto importante, porque esto lo van a ver en genética, van a ver cómo se replica el ADN, cómo se unen las enzimas al ADN, etc. Bueno, ¿por qué una enzima puede ligarse a una secuencia específica? ¿Sí? Después van a ver que las enzimas se ligan a secuencias específicas y permite que se copie el ADN en una secuencia específica. Bueno, lo que ocurre es que el ADN tiene un surco menor, un surco mayor, después ampliarán sobre este tema, pero básicamente sobre esos surcos quedan expuestos ¿quiénes? Cada uno de estos grupos químicos que depende de la secuencia del ADN. Entonces, si en esa secuencia de ADN yo tengo por ejemplo, altas cantidades de timina y adenina, quedarán expuestos los grupos químicos pertenecientes a la timina y a la adenina, ¿sí? O sea, quedan grupos expuestos de metilo, de grupos cetos, ¿sí? Y grupos aminos. Lo que ocurre es que la enzima casualmente lee la presencia de estos grupos para poder enlazarse. Si no están presentes, la enzima no se puede enlazar. Tal cual como nosotros lo hemos visto con los sitios activos. ¿Sí? Acuérdense que los sitios activos de las enzimas eran muy susceptibles o tenían la capacidad de leer pequeños cambios a nivel molecular. Entonces, la sola diferencia de cualquiera de estos grupos sustituyentes de las bases nitrogenadas hace que si no está la secuencia adecuada no pueda unirse porque no están los grupos químicos que corresponden con la unión de esa enzima. Entonces, fíjense, cada par de base tiene una pauta distintiva de grupos químicos en los surcos, ¿sí? Y eso es esencial para que la enzima se pueda unir. Y bueno, y es la explicación por la cual las enzimas se unen a, a secuencias específicas del ADN. Y esto va a ser muy importante cuando ustedes estén en genética, porque de esto se basa un montón de explicaciones de muchísimos fenómenos. Bueno, la estabilización de estas hélices, ¿sí? Está dada por las interacciones del apilamiento, ¿sí? De las bases nitrogenadas, las interacciones puente-hidrógeno, ¿sí? Entre las bases nitrogenadas, los efectos hidrofóbicos, como les decía también, y las interacciones de la carga de los grupos fosfato, que bueno, eso
el grupo fosfato, un punto importante es que a pH fisiológico va a estar con carga negativa. Entonces va a haber un grupo de proteínas que va a tratar de, para que no haya repulsión entre las hélices, va a tratar de estabilizar la carga negativa de los grupos fosfato de la parte exterior, digamos, de estas doble hélices. Bueno, un punto interesante es que el ADN, la absorción de la radiación UV, ¿sí? Fíjense que varía para el caso de que la hebra esté en forma sencilla versus cuando la hebra está en forma de doble hebra, ¿sí? Esto es útil para estudiar cómo se separan las hebras al momento de la replicación y qué porcentaje tengo de separación. Digamos, y la absorbancia digamos, es una técnica bastante usada y no es tan compleja para determinar. O sea, yo fácilmente puedo determinar de una solución la absorbancia a, por ejemplo, 260 nanómetros. Bueno chicos, en esta diapositiva, fíjense que tenemos la temperatura de fusión del ADN, que es la temperatura en la que se desnaturaliza el ADN. Y en este caso tenemos la temperatura media de fusión, que es donde se desnaturaliza el 50% de una hebra de ADN. Entonces, más allá de eso, lo que les quería mostrar es que fíjense que en el caso de que yo tenga una secuencia de poliadenina temina versus una secuencia de guanosina citosina, las temperaturas de fusión aumentan para el caso de la poliguanina citosina versus la poliadenina timina. Fíjense que aumenta, pasa aquí de unos 65 grados a unos 110 grados, ¿sí? Y la diferencia está dada porque recuerden que guanosina y citosina tenían 3 pares de, de puentes hidrógenos, ¿sí? Versus adenina, timina, que tenían 2 pares de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, en el total voy a necesitar mayor contenido energética para separar las hélices. Bueno chicos, a continuación vamos a algunas consideraciones de la reactividad química de los ácidos nucleicos, que le van a ser de interés o de utilidad, sobre todo cuando ustedes aborden temas relacionados con genética, y que van a ampliar más sobre estos temas, pero que la parte de la reactividad química explica parte de lo que ocurre en forma natural con los ácidos nucleicos en general. Bueno, hay un grupo de enzimas, ¿sí?, que se llaman nucleasas, que tienen la capacidad de hidrolizar tanto el ADN como el ARN. Algunas actúan principalmente sobre el ARN, otras sobre el ADN. Y este tipo de enzimas, su función va a ser la de romper esos fosfodiéster, que puede que la acción de la enzima esté dada entre el carbono 3 y el fosfodiéster, o sea, el carbono 3 y el fosfodiéster, o el carbono 5 y el enlace fosfodiéster, ¿sí? Recuerden que acá tenemos un polímero, por eso puede ser, dependiendo sobre qué actúe, es cómo es el nucleótido o la hebra que se me va a liberar o que se me va a formar. Un punto muy interesante es la hidrólisis alcalina del ARN, ¿sí? Fíjense lo que ocurre. En la hidrólisis alcalina del ARN, el grupo oxidrilo, como estoy en un medio básico, ataca el átomo de hidrógeno del alcohol, del grupo alcohol del carbono 2 de
de la ribosa, ¿sí? Acuérdense que este es ARN, por lo tanto esto es ribosa. ¿Qué pasa? Ataca el átomo de hidrógeno y se mueven dos electrones, ¿sí? Y acá se forma un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Se forma el agua, y se mueven dos electrones hacia la formación de un enlace oxígeno-fosfato, ¿sí? Y dos electrones se van a mover hacia el protón de otra molécula de agua y se regenera el grupo oxidrilo, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Luego este mecanismo de reacción no finaliza acá, ¿sí? Este es el inicio de la hidrólisis. Pero más allá de eso, lo que yo le quería marcar era lo siguiente. Fíjense cómo. Claro, en el ADN este grupo oxidrilo no está, porque acuérdense que es la 2-desoxirribosa. Entonces, cuando yo el ADN lo quiero tratar con oxidrilos, ¿sí? O con una base para poder hidrolizarlo, no ocurre el proceso, ¿tá? O no ocurre como ocurre en el caso de la molécula del ARN. Bueno, les quería mostrar esto fundamentalmente para que vean cómo el cambio de un grupo químico, aunque sea un grupo oxidrilo, fíjense cómo impacta de lleno en la química de la molécula. En este caso, se diferencia entre ARN y ADN. A nivel enzimático ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, no es exactamente lo mismo, pero es muy similar, ¿sí? Lo que ocurre es que en vez de una solución básica, en este caso actúa como base el imidazol de la histidina, ¿sí? En este caso de la ribonucleasa, que es la que va a atacar el protón, ¿sí? A continuación se forma esta misma estructura con un enlace covalente entre el grupo fosfato y los dos grupos oxígeno, y hay una reorganización de los electrones para finalmente hidrolizar el ARN, ¿sí? Pero obviamente fíjense que claramente la ribonucleasa no va a poder atacar el ADN porque no puede iniciar el mecanismo de reacción enzimática, ¿sí? Esto por ahí es, digamos, lo que más me interesa para que a ustedes les quede, porque después van a estudiar que hay enzimas que atacan el ARN, otras que atacan el ADN, etcétera. Bueno, todas las diferencias están dadas por reacciones de este tipo y variaciones de los compuestos químicos de la naturaleza química hace que varíe su reactividad. Bueno, y para ir terminando, esto también lo van a retomar, pero lo iniciamos aquí, por lo menos para darle para que vean por lo menos la parte química. Hay un grupo de enzimas, ¿sí? Que tienen la capacidad de metilar, ¿sí? De transferir grupos metilos. Entonces, en este caso, esta enzima lo que permite es, fíjense que a la citosina la metila y me forma la 5-metilcitosina derivada. ¿Ven? O sea, lo que se agregó en el carbono 5 un grupo metilo. Eso es lo que ocurrió. Esto es muy utilizado porque hay algunas bacterias que cuando son atacadas por virus, fundamentalmente, tienen un grupo de enzimas que son capaces de hidrolizar casualmente los ácidos nucleicos. Pero, ¿qué pasa? Si los ácidos nucleicos son hidrolizados por sus enzimas, la misma bacteria también tiene enzimas. Entonces tenían que buscar un método, las propias bacterias, para poder protegerse de sus propias enzimas. Entonces, ¿cómo hacen? Metilan la base nitrogenada y de esa manera, fíjense, ya la presencia del grupo metilo en la citosina hace que su propia enzima no reconozca la secuencia de ADN de la propia bacteria, pero cuando entra otro ADN, generalmente de un virus, y como ese virus no va a estar metilado, la citosina de ese virus no va a estar metilado, la enzima actúa y lo mata, ¿sí? Bueno, las endonucleáceas de restricción pueden ser obtenidas de diferentes cepas, ¿sí? Como lo ven acá en esta tabla, y a su vez reconocen diferentes secuencias.
en la secuencia que reconocen es donde actúa y sobre la secuencia esa van a hidrolizar el ADN y lo van a romper en ese punto. Cada vez que se repita esa secuencia van a hidrolizar. Fíjense que la bacteria cuando va a replicar su ADN, fíjense que está metilado, ¿sí? Como les decía recién, cuando se replica queda parcialmente metilado, una cadena sí, la otra cadena no, y luego se vuelve a metilar. Entonces de esa manera evita que su propia enzima la ataque. Cuando ingresa otro ADN, que es de un agente patógeno, la propia enzima lo ataca y lo rompe, ¿sí? Siempre cortan en secuencias específicas, ¿sí? Pero fíjense que aquí tenemos las mismas secuencias, pero claro, eh, tenemos las mismas secuencias, o sea, la enzima atacaría, pero al estar metilada, la enzima no puede atacar. Bueno, esto tiene un uso enorme que verán en genética y ha ayudado a un montón ha impulsado mucha tecnología, todo esto. Así que, pero bueno, lo verán más adelante. eh, Aquí queremos ver, queremos mostrarles cómo los cambios químicos impactan en este tipo de casos.